Aquí y ahora arranca la sección Tu dentista en casa. Si les digo que el mundo de los implantes está ahora mismo a un nivel en el que tú puedes llegar tranquilamente a la clínica y salir con tus dientes puestos, tengas la boca como la tengas, ojo, que estamos hablando incluso de casos extremos, y puedes hacer vida normal ya desde esa misma noche, que en un mismo día te puedes ir feliz de la vida y seguir con lo tuyo, y además a un nivel tremendo. Ojo, no pierdan detalle de la conversación que vamos a tener hoy con Maite y con Francesco, que es su invitado, así que fuerte ovación para recibirles a los dos en este fantástico sofá. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, hola, bienvenido. Gracias. Bienvenida, Maite. Hola. Recuerdo cuando hace unos días me hablabas en consulta de esto, bueno, hace unos días, hace unas semanas, que dijiste, mira, nos hemos dado cuenta de que esto es posible. En la clínica, si algo nos parece importante, es estar al día en absolutamente todo, así que lo vamos a traer a Novelda. Yo la primera conexión que quiero que me expliquéis es la de eso, la de Vericat, Maite Segura Clínica Dental. Pues como hablamos, Marge, y tú sabes que nuestra forma de trabajar es intentar siempre dar el 10. Entonces, si sabemos que hoy en día hay unos tratamientos top y se puede dar una calidad top, vamos a buscarlo. Ahí está. Si aquí en Novelda no había esa posibilidad, nos vamos de donde haga falta. Y la traemos. Y nos lo hemos traído. O sea, esto lo voy a dejar claro desde el principio. Esto es así. O sea, tú, que estás ahí viéndonos, que tienes ahí un problema, que sepas que, y te lo vamos a contar ahora con todo lujo de detalles, entras sin diente y sales haciendo vida normal. Estoy hablando en singular, pero esto me vale para sin dientes. Esto es así, ¿vale? Eso es así, tal cual. Tal cual. Tal cual. Afirmativo. Es así, Marge. Francesco, tal cual. Es así, Madre es así. mía. Lleváis 20 años dedicados exclusivamente a la implantología. Sí, no Maje. hacéis nada que no sea esto. ¿Por qué? Sí, Maje, porque el doctor Vericat, pionero de cirugía e implantes inmediatos, hace 20 años apostó en crear un equipo que sea súper especializado en implantes. Entonces formó un equipo que se dedica solo a esto. Es decir, nosotros no hacemos nada más que poner implantes. Este es el equipo. Eso es el equipo. Ajá. Este es el equipo que tenéis allí. En la clínica de Valencia, Ajá, correcto. ahí sí. está. Os habéis dado cuenta, ¿no?, del equipazo que hay en Novelda con Maite y equipo. Oye, es un gusto trabajar Brutal, con ellas. Así que ahí vamos y vamos a contarlo. Háblame de la calidad de vida. Háblame de... Porque esto he flipado con esto. O sea, no me estás diciendo que por la mañana hacemos no sé si llamarla operación. Intervención. Intervención. La intervención. Y por la noche puedes cenar. Es así. Esto es una de las cosas que más al paciente le interesa, Claro. y se quedan asombrados. Es decir, imaginamos un paciente que venga a la clínica con unos o varios dientes que están en mal estado, no se puedan recuperar de ninguna manera, entonces hay que extraer este diente. Ahora, con esta técnica de implantología inmediata, ¿qué hacemos? Podemos extraer varios dientes, colocar el implante y colocar el diente fijo el mismo día. Es decir, esto supone una ventaja brutal. Es una para el revolución. paciente. Sí, 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 porque claro, el paciente en una intervención tiene ya sus dientes, dientes con una alta componente estética que puede comer, puede disfrutar ya desde el primer día. Impresionante. Aquí hemos hablado de implantes, y hemos hablado de lo importante que es, Maite, no dejar pasar por alto esto, ¿vale? Porque llegamos a situaciones en las que te quedas sin hueso, toda la boca se mueve, en fin, puedes generar verdaderos problemas. Pero para quien no lo tenga claro, hacemos un resumen, situaciones en las que necesitamos un implante. Pues puede ir desde, por ejemplo, hemos llegado a tener un problema de caries, que es lo más normal, que se ha hecho demasiado profundo, nos llega Esto me hacia la pasó raíz. a mí. Esto me pasó pasó eso? a mí. Esto me pasó a mí, años y años de trabajar esa muela, trabajarla, hasta que ya me quedé sin muela. Claro. Y hubo que extraer. Pues llega un punto en el que queda raíz, pero no queda sujeción. Nosotros necesitamos, para poder aprovechar las raíces, que tenga un poquito de cuello donde agarrar una restauración. Si ese cuello ya se ha estropeado y no tenemos dónde agarrarlo, no podemos aprovechar esa raíz. Por lo tanto, como no hay manera de conectarlo, esa raíz nos toca quitarla y ya poner otro medio. Hoy en día hay varias posibilidades, hay muchas posibilidades, pero a día de hoy la
que la más parecida a los dientes naturales son los implantes, porque son dientes individuales, las fuerzas se transmiten lo más parecidas, por muchas características, y porque además no estropeamos nuestros dientes de al lado, como hacíamos antes. La otra forma de hacerlos fijos con puentes que decimos que se agarraban a los dientes de al lado, pero había que retallarlos. Entonces es muy buena opción si un puente está muy bien ajustado, pero ya has tenido que quitar el esmalte de 2 dientes que están sanos, no interesa. Ya. Si podemos ponerlo individual y así no tocar lo otro que tienes bien, pues mucho mejor. Y una cosa muy importante, vamos a lanzar un mensaje a aquellas personas que tienen ese hueco. Hay gente que vive con el hueco años, deja pasar los años, deja pasar los meses. Vamos a recordarles lo importante que es no hacer esto, porque poco a poco tu boca te la vas cargando. Pues la boca se va estropeando porque los dientes tienen capacidad de movimiento. Entonces, Maje, cuando nosotros perdemos un diente, como ya hemos hablado, los dientes de al lado se van a mover, van a ir a encontrarse, los dientes tienden a encontrarse, entonces los de al lado irán a moverse, inclinándose hasta que se encuentren, y si nos falta un diente abajo, el de arriba irá bajándose para encontrar al que no hay. Con lo cual se desorganiza la boca y empezamos a tener nuevos problemas de caries, de retención de alimentos. También cuando, sin darnos cuenta, cuando nos falla un diente en un lado, vamos a utilizar más el otro lado para masticar. Claro. Imagínate tú que caminaras solo con una pierna, que es lo que suele pasar, que al final... ¿Qué es lo que pasa cuando te haces un esguince? Claro, pues la otra, la que caminas, te la sobrecargas de solo caminar por ahí y la otra se atrofia. Claro. Pues en la boca la y luego musculatura, problemas de espalda, en fin, eso vas es. todo. En la boca va a pasar igual. Claro. Y también problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque tenemos casos de pacientes, imagina, que le falta un diente aquí en la parte delante. Son pacientes que ya no sonríen o sonríen poniéndose la mano. La boca, es verdad. Tapándose la mano. Y claro, cuando le hacemos la intervención y este mismo día se pone el diente, le damos el espejo y el paciente no sonríe. ¿Por qué? Porque ya no está acostumbrado. Qué fuerte. Entonces, ¿verdad? claro, ahí es un cambio importantísimo. Es decir, con esta técnica es la que garantiza la mayor calidad de vida en estos casos. Claro. Realmente hay pacientes que se miran en el espejo y no sonríen. Qué No fuerte. sonríen, lo ves al cabo de un día si están sonriendo Ya luego van así continuamente. todo el rato, ¿eh? Claro, claro. Ya cuando se acostumbran ya es todo el rato así. Es así, ¿Verdad? es así. Y ahora que lo dices, estéticamente, el no verte los dientes ahí Es delante algo es que fuerte. te afecta Sí. mucho a nivel Sí, y la psicológico. gente llega a tener problemas de relación social. Ajá. No Claro. había caído yo en decirlo. Claro, sí. o hay gente que ya no va al restaurante, que no va a cenar. ¿Por qué? Porque no se encuentra cómodo, no Claro, tiene esta no parece seguridad de comer con amigos. Es decir, eso es un problema que afecta a, no es solo masticación o comer o salud, es en Todo. general, es todo. Es todo. Qué importante. Vamos a ver ejemplos, porque además que lo que comentábamos con Maite me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Imagínate el caso en el que ya no queda ni hueso en esa encía. ¿Todo tiene solución ahora mismo si hacemos implantes? En casos de pacientes que no tengan hueso suficiente, tenemos hoy en día unas técnicas que son muy avanzadas para colocar implantes. Wow. Estas técnicas que disponemos son, por ejemplo, la elevación de seno o en casos de atrofia maxilar muy severa, es decir, cuando realmente no hay nada de hueso, podemos recurrir a implantes cigomáticos. Son implantes que se anclan en otra zona anatómica, ¿vale? Y permiten ambas técnicas ser asociadas a dientes fijos el mismo día. Es decir, son técnicas totalmente predecibles, Muy bien. documentadas en la literatura científica y que permiten este cambio impresionante. Es impresionante. Esta es la Sí, palabra sí. que vamos a repetir hoy, porque se recupera la estética de forma inmediata. Tú llegas por la mañana o por la tarde y te vas ya con tu boca perfectamente. Y- Cuando en realidad el proceso sabemos cuál es, que pues eso, que va por fases y te colocan un diente circunstancial. Esto es un poquito lo que veníamos viviendo hasta ahora. Claro, la gran diferencia entre la implantología inmediata y la implantología convencional ¿Cuál es? es esta. Por ejemplo, imaginamos un paciente que tiene que reponer un diente. Sí. Tiene un diente que está en muy mal estado, no lo podemos recuperar y hay que extraerlo. Claro. ¿vale? Es que yo aquí sé de lo que hablas, porque esto es lo que me pasó a mí. Claro, exactamente lo que te pasó a ti. Implantología convencional. Fases, extraer el diente, ¿vale? Ahora, esperar 4 o 6 meses, Sí, dependiendo señor. del caso, y poner el implante.
Una vez puesto el implante, esperar otros 3-4 meses para poner el diente, ¿vale? Entonces, el tiempo es un tiempo bastante largo. Y tanto. Ahora, la gran ventaja es que con la implantología inmediata podemos hacer todo esto con una sola intervención. Mucha tela. Es decir, extraer el diente, poner el implante y colocar encima un diente fijo. Es que es una diferencia abismal. Sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Esta pregunta me muero de ganas de hacerla. Antes de ver los ejemplos, ¿vale? ¿Qué os dicen los pacientes y las pacientes cuando acaba todo el proceso? Esta es la pregunta que es mi pregunta favorita de hoy. Mira, este es un tema que a mí me emociona realmente porque cuando te das cuenta a pacientes que realmente tú le estás cambiando la vida, tú le estás devolviendo su calidad de vida, son pacientes que algunos lloran, en serio, que te abrazan, que te besan. Es algo que realmente es el momento, cuando le vas a colocar el diente y le das el espejo, el momento más emocionante, el que dices merece la pena hacer este trabajo realmente. Es algo que dentro se nota mucho. Qué importante. ¿Sabes a mí lo que me dicen? ¿Qué? No me ha dolido nada. ¿Cuándo me pones la otra parte? O el otro. Es que además tienen unas manos más Qué pasada. Yo estoy en las cirugías allí viendo, ayudando, tal, y es que me quedo alucinada porque se me pasan súper rápidas de ver la delicadeza, el bien hacer, y aparte es que el paciente no le ha dolido, te lo dicen pero de corazón, decir, no me ha dolido nada, porque vienen asustados. Claro, la mayoría de la gente viene ya asustada. ves. Hombre, es que es una cosa ya importante. Sí. Y cuando tú ves que el paciente te dice eso, pues te quedas ahí súper tranquilo de decir, jolín, esto es lo que yo quiero para mis pacientes. Impresionante. Sí. Bueno, pues el centro vuestro está en Valencia, pero como digo, ha llegado a Novelda con Maite, Segura Clínica Dental. Vamos a ver algunos ejemplos, porque es así como realmente lo vemos claro, ¿vale? Algunos ejemplos de cambios que vemos, de tratamientos, ¿vale? Reales. Así que, a ver, explicarnos esta imagen en 3 fases. Por ejemplo, madre mía, qué brutal. Esta es una paciente que venía a nuestra clínica de Valencia, tenía unos dientes con muchísima movilidad, tenía una periodontitis muy importante y muchísima movilidad. Entonces, el tratamiento mejor era extraer estos dientes que ya no tenía la boca de tal manera que estaba con una movilidad brutal. Uf. Entonces, la mejor opción era extraer estos dientes y poner unos implantes. Ajá. Entonces, la segunda foto es a las 10 horas, es decir, ¿en serio? a las 10 horas de la intervención ya la paciente se va con sus dientes y como podéis ver, son dientes que tienen un alto componente estético. Ya ves. Son dientes inmediatos, ¿vale? Que la paciente puede disfrutar ya desde el primer día, puede cenar. Esta es otra cosa que los pacientes nos preguntan muchas veces, doctor, pero ¿esta noche puedo cenar? ¿cuándo puedo cenar? ¿Cuándo puedo comer? Dice, ya, la misma noche. Venga, y se queda, sí, ese es otro aspecto que los pacientes se quedan sorprendidos. Es que esto parece ciencia ficción, Ya. que te diga. Pero puede cenar la misma noche, una dieta sólida, de consistencia moderada, pero alimentos como pasta, arroz, pescado, hamburguesa, esto puede comer sin ningún tipo de problema. Hay que evitar alimentos muy duros, por supuesto. Claro, no pero podéis a comer turrón esta noche. Por ejemplo, claro. pero ya pueden hacer una dieta normal. Qué pasada. Y la última imagen es ya pasado los 3 meses con los dientes definitivos. Espectacular, que ya se puede dedicar a la publicidad directamente esta chica, o sea, pero vamos, totalmente espectacular. Dime. Además, para mí es súper importante que junto al equipo de Vericat viene un equipo de anestesistas de la FE de Valencia. Cuenta eso, que esto es muy Pues importante. Es muy importante, sí, tanto. porque para que nuestros pacientes, eso que me dicen a mí, es que no me he enterado de nada, no me ha dolido nada. A ver, en casos grandes, para un implante y eso no, pero en casos grandes donde sí que es mucho rato... Que hace una gran intervención. Eso es, como él dice, a esta señora se le han quitado todos los dientes, pues viene el anestesista, le coge una vía y lo seda. Y el paciente está colaborando porque es una sedación consciente, pero no se entera de nada, o sea, está como durmiendo. Entonces, cuando es como si se estuviera pegando la siesta, tú le haces el arreglo... Y luego el paciente está como súper bien porque no está cansado de haber estado ahí sufriendo. Es decir, este tipo de intervención
con una anestesia local, la anestesia típica que se pone en boca para hacer un empaste, por ejemplo, la anestesia local es suficiente para que el paciente no note nada. Ahora, como bien dice Maite, en casos de intervención un poco más importante, por ejemplo, hacer toda la boca, o también en casos de pacientes que tengan mucho miedo, mucho pánico, que tengan fobia, sí que tenemos este equipo de anestesistas que viene y deja al paciente tranquilito, relajado, está en su mundo, así tan a gusto, y no se va a enterar prácticamente de nada. Me parece maravilla esto. Vale, sí, porque sí. es que así no te desgastas durante Claro. todo el proceso. Me parece increíble. Tenemos otro ejemplo de una paciente a la que se le ha hecho tratamiento total superior e inferior. Sí, sí. A flipar. Y aquí también mirar el perfil del labio también cómo cambia. Claro, Es decir, claro, que cambia la parece- boca. Claro, claro. cambia la boca total. Maite. Hombre, luego ya les dan ganas de pintarse los labios. Totalmente, te da ganas de todo, vamos. Cuando tú te Te ves da guapa. ganas de vivir ya, que es impresionante. Otra, es la misma, ¿no? Sí, Para sí, el el tratamiento. perfil. Este es el otro perfil, exacto. Ujú. Es que es muy llamativo. Y esta. Y esto es que también, es claro, en, esto caso, es en casos tremendo. de ausencia dentales, estos son cambios brutales, Claro, es que esto es un realmente. abismo. Claro, imagina un paciente como a esta persona tú le devuelves la vida, Totalmente. realmente. Le vas a dar de nuevo una seguridad, una confianza, una autoestima también, que antes ya no tenía. Pero Francesco, no te voy a engañar, es que me parece ciencia ficción que entre la primera imagen y la segunda haya una diferencia de 10 10 horas. horas, 10 horas. Mira, de hecho, si vas a la primera la imagen, ves en la del medio, Sí. lleva aquí dibujada una rayita. ¿La ves? ¿En la nariz? Sí, sí, sí. Esa es la marca que nosotros hacemos el día de la intervención para tener como referencia la altura. Entonces hacemos la foto para que se vea la rayita, porque es el mismo día de la intervención. Claro, qué fuerte. Bueno, me ¿Sabe? parece espectacular Sí, y es realmente es asombroso. una técnica que realmente ha hecho una revolución. Claro, habéis revolucionado totalmente. Sí, sí, sí. Además, 20 años de experiencia, claro, supone que la revolución está perfectamente consolidada. Es un tratamiento totalmente fiable. Además, está documentado ya en la literatura científica. De hecho, estamos tan seguros de nuestro tratamiento que ofrecemos al paciente una garantía de por vida a nuestros implantes. Toma, Es decir, estamos muy, muy seguros garantizáis de por vida los implantes. en los implantes. Espectacular. Yo alucino. ¿Vale? Volvemos al ejemplo y vemos otra imagen. Sí, Es que siempre es- con los la verdad es dientes tan inmediatos. desagradable. Y este paciente por la noche se va a cenar, normalmente. Se va a cenar y vamos, y a la gala de los Celebrarlo. Goya, yo qué A sé. celebrarlo. Así que, madre mía, espectacular. Más O ejemplos. esta chica que tenía unos puentes ahí que estaban muy mal estado. Sí, contarnos un Las poquito raíces qué es esto. Las raíces, Tiene un uf. puente, las raíces están rotas, estaban tan mal que este puente ya no se mantenía. Más tenía problemas de movilidad, periodontitis, bueno. Y dolor constante seguro, porque vamos viendo claro, esta boca. porque ahí, claro, también hay infecciones, hay Claro. bacterias. Parece una ahí. chica joven esa, Es, ¿eh? es Sí. joven, es una persona joven, sí. Y Ya, claro, tú ves la imagen siguiente, es un cambio increíble. Radical. Increíble. Es que de verdad, esos son los casos que te decía antes, Maje, cuando los pacientes realmente te besan, te abrazan. Claro, normal, es y- que vamos, tienes que salir enamorada del equipo de por vida ya, o sea, ya. pidiendo matrimonio allá a la gente, una cosa. Madre mía, Y aquí ojo a también, esto. ese siempre es un caso de un día. Un día. En un día podemos solucionarlo, sí. Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Además, intuyo una cosa, porque este señor en gran parte se dejó la barba para taparse la boca. O sea, esto a lo mejor me lo he inventado yo, pero no sé, o sea, es un poco como, me imagino a este señor todavía escondiéndose Claro, con la no. barba y tal, y tapándose. Y madre mía, qué Y diferencia. lo que te digo, Increíble. ahí no vas a cenar al restaurante. No vas a nada. En ocasiones que hay gente, no estás cómodo. Esto los pacientes no lo cuentan en la primera visita, Claro. no lo cuentan. Y ya cuando ven fotos de antes, ya no quieren ni... No se reconocen, ¿eh? Ya no quieren porque- ni verse. Claro, Claro. sí, sí. Otro ejemplo, además un Otra problema muy paciente. habitual también. Contadnos un poquito qué es lo que vemos en la primera imagen. Esta una paciente que tenía ahí unos dientes muy desgastados, movilidad, sobre todo muchísima movilidad, y tenía ahí muchos empastes antiguos, pero sobre todo ella tenía un gran problema, bueno, de estética por supuesto, pero era un problema de movilidad de los dientes. Entonces, claro, ahí el hueso estaba muy dañado. Entonces el tratamiento mejor para devolverle una sonrisa, una calidad de vida, una salud bucodental, era poner implantes.
y ahí colocamos los implantes arriba y abajo y ya está con sus dientes nuevos, su sonrisa nueva y sobre todo con la boca perfectamente sana. Exacto, que es de lo que se trata. El Este es el antes y el después, el perfil el de perfil esta del señora. labio. Es que son cambios que... Muy radicales, claro, que es tremendo el cambio. Me sí, parece sí, tremendo, sí. de verdad. Me parece súper llamativo. O esto también es otro caso. Exacto, que vemos aquí que los dientes están, bueno, cada uno Están a la suya. descolgados y a las 10 horas. ¿Cuántos dientes sacasteis aquí? Bueno, unos cuantos, no sé exactamente. Madre mía. Es que es increíble. Pero ¿eh? sí, es que hay casos cuando hay muchísima movilidad que un paciente no puede ni comer una manzana porque el diente se va, es que ahí tampoco puedes hacer nada. Claro. Es decir, la solución mejor es optar por un tratamiento de implantes para volver a comer con normalidad. Otro ejemplo también habitual. Ese es un ejemplo, sí, zona estética, un incisivo central, ahí que está muy mal. Y lo que podemos hacer es extraer este diente, colocar el implante y el diente el mismo día. El mismo día, además como solo es uno. Esos son rapidito. también los típicos casos que el paciente no se ríe mucho, o se ríe pero sin enseñar, Sí, disimulando ahí. disimulando, correcto, y luego sí que están sonriendo continuamente. Tremendo. Además cómo ha mejorado la salud de toda la boca. Y la ¿eh? encía también. Y la encía rápidamente, claro. Claro. A ver, ¿Dónde? paciente con 2 implantes unitarios post-extracción. Explícanos esto. A ver, te hago la pregunta, ¿cuáles son los implantes para ti? Esa es trampa. ¡Qué buena! Claro, es que no Bueno, es que no puede se ven, diferenciar, no se ven. ve. Espectacular. Ahí es también otro tema que para nosotros es muy, muy importante, es poner los implantes, pero poner unos dientes que sean súper estéticos, me refiero. Es lo que ha pasado ahora. Una persona no tiene que saber dónde está el implante, cuál es el implante, cuál es el diente. Es decir, tenemos que nuestro objetivo siempre es quedar con el diente, dejar el diente que sea natural, que no se vea en cuanto a textura, a forma. Por eso hacemos un estudio previo según el tipo de rasgos del paciente, el tipo de piel, el paladar. Es decir, hay un montón de detalles que están estudiados para que luego el resultado sea increíble, espectacular. Maite, es flipante que hayas traído esto a Novelda. Me parece además una manera de ganar tiempo y salud de una manera muy evidente. Hay varias preguntas de las habituales que os hacen los pacientes, como si se tienen que pedir una baja por esto, este tipo de cosas. ¿Cuáles son las preguntas más habituales? Bueno, esta te la hago también, ya que estamos. Muchos pacientes, claro, preguntan la primera visita, ¿tendré que pedir una baja laboral? Pues no, con este tipo de intervención el paciente puede reincorporarse inmediatamente a su vida social, laboral, no hace falta que pida una baja. Toma. Es decir, después de la intervención seguirá unas pautas antibióticas, por supuesto, pero no hace falta pedirse baja laboral o nada, puede reincorporarse inmediatamente a su vida normal. Ajá. Eso también es una cosa importante para el paciente. Y yo creo que lo que más preocupa, que yo creo que ha quedado claro en esta entrevista, pero bueno, os la hago, es si va a tener algún tipo de dolor, porque realmente luego lo que nos preocupa muchísimo es el dolor. Claro, no. La anestesia local, gracias a ella, es suficiente para hacer la intervención si el paciente note dolor. Y en los días después de la intervención, el paciente con un ibuprofeno, con un antiinflamatorio normal, analgésico, no va a tener molestia, es una molestia muy leve, algo muy suave, es decir, dolor no va a tener dolor. Ya me imagino las horas que se pasa un paciente o una paciente cuando ya tiene su boca así, mirándose en el espejo ahí. Es que... Me reconozco. O haciéndose selfie. Claro. Qué pasada. Vaya manera de devolver calidad de vida y salud. Maite, tú lo viste claro y dijiste esto tiene que estar en Novelda porque es una grandísima ciudad y este servicio tiene que estar aquí, que la gente no tenga que desplazarse, que puedan venir aquí a casa, a nuestra clínica y hacerlo viable. ¿Qué hay que hacer? Porque imagino que dirigirse a la clínica, hacerse un estudio, un poquito cuáles son las pautas a seguir. Pues para quienes están pensándoselo. Estoy segura, sí. Ahora nos responde, pero estoy segura de que ahora mismo hay gente incluso que ha llamado a nena, pon la tele, ponte Novelda, que mira que esto te interesa, escucha esto. Estoy segura de que esto está pasando. ¿Cuáles son las pautas a seguir? Normalmente en la clínica funcionamos de la siguiente manera. Pueden llamar, pueden acercarse
y entonces ya les programan una cita conmigo primero. Yo solo intento ver todas las primeras visitas porque, como sabéis, somos un conjunto de especialistas allí, entonces en la primera visita los atiendo yo, les pregunto, hablamos, me cuentan y según para quién sea el problema, entre comillas, pues ya lo derivo. Si son casos de implantes, pues programamos otra cita para cuando Francesco viene a nuestra clínica, que es muy a menudo. Programamos una cita y estamos juntos, volvemos para que le digan todas las dudas, él les resuelva. Hay veces que nos hace falta casi siempre una radiografía de toda la boca, mínimo necesita, y si necesitamos hacer un TAC para ver tridimensionalmente, si es un caso un poquito más complicado, pues también se les hace ahí en la clínica. Con esas dos cosas y con sus ojos y sus manos. Ojazos, por cierto. Ya el lío, ¿no? Sí. Qué maravilla. Menuda clínica tiene Maite. Maite tiene una clínica y un equipo espectacular. Claro, es que esto, que no sea yo solo la que lo digo, No, con no, conocimiento de causa, sino que venga también alguien que se dedica a esto, porque yo es que además la adoro. Pero es real, están ahí a la última, menudo equipo. Además, un equipo muy consolidado y muy buen rollo siempre ahí. Sí, sí. Y eso es muy importante. Es muy importante. Qué grande. Pues ojo, que les voy a contar una cosa, ¿vale? Porque esto parece que estamos aquí ahora en directo. Esta entrevista la estamos grabando a las 10 de la mañana porque estas criaturas a las 11 tienen intervención hoy. Entonces ahora se van a prepararlo todo, es que a mí me gusta contarles todo. Y ya vais a hacer una importante intervención hoy aquí en Novelda. Reservando la intimidad del paciente, ¿qué es lo que vais a hacer hoy? Es un paciente que de hecho necesita un diente inmediato. Ajá. Entonces haremos la extracción de un diente, colocaremos el implante y colocaremos el diente inmediato unas horas después. Ahí El está. paciente se irá ya con sus dientes nuevos. A Matías ya le he hecho esta pregunta, voy a aprovechar que te tengo aquí, te la hago también porque lo suyo es muy vocacional y es muy evidente, es que se nota, pues, cuando habla de su trabajo le brillan los ojos, es maravilloso, bueno, le brillan siempre, pero especialmente cuando habla de su trabajo. Es por constipado. Porque además está constipadica, criatura. ¿Por qué te dedicas tú a este mundo de la salud dental o bucodental, en fin? Bueno, ¿Por qué te dedicas todo lo que te dedicas? Porque Que veo que también es muy de verdad. mi familia, mi padre es odontólogo, entonces él por alguna manera me transmitió esta pasión, esta vocación. Y luego cuando me aproché con la implantología y la cirugía oral, ahí fue algo que digo, no, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Cuando vi los pacientes que estaban tan contentos que se podía hacer cosas como esta, digo, no, tengo que aprender y aprender del mejor. Entonces ahí es cuando decidí por formarme en esta especialidad. ¿Puedo decir una cosa? Claro, y dos. Según lo que yo sé, que me ha llegado a mis oídos, bueno, él tenía su situación, podía estar súper estable allí en Roma, que es de donde es su familia, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Sí. Sí, su padre tiene allí su clínica y todo eso, pero él se quiso formar con el mejor, como dice él. Entonces se vino a estudiar con el doctor Bericat y estando allí, el doctor Bericat tiene ojos Y dijo, fuera de este chico serie". este chico es para mí, y le propuso quedarse con él para ser uno de sus manos derecha. ¡Qué maravilla! Al final me quedé. Estoy encantadísimo. Cómo me gusta esto y que podamos contar estas historias que luego Sí. al final, pues eso, no se acaban de saber y es tan importante. Hay una frase que yo repito siempre, Francesco, que es: el mundo necesita gente que ama lo que hace. Es cuando todo tiene sentido. Sí. Y vosotros dos, es obvio que lo hacéis. Y es tan bueno y tan necesario. Gracias por este ratito de conversación, por traer esta innovación y esta revolución a nuestra Novelda y comarca, que ya sabe todo el mundo que adelante, que ahí está Maite, porque Maite tiene los pacientes de una, pero tienes de toda comarca cada vez Que más. vienen, sí. Entonces, así que entre ellos yo. Y que me encantáis, que gracias por este ratito de conversación y hasta muy pronto. Gracias a vosotros y encantado de haber estado contigo. Maite, que vaya fenomenal. Maje, nos vemos Nos vemos el mes que viene, ¿eh? pronto. Gracias.